¿Sabe por qué en este día se cantó esas adoraciones? ¿Sabe por qué cantamos, Señor, te amo más que mi vida? ¿O por qué entonamos, Cristo, yo te amo? O no sé dónde estuviera. Porque algo me acordó el Señor en esta semana que estaba trabajando. El Señor trajo en memoria que en verdad, si en su espíritu, sin el Espíritu de Dios, aunque tú creas en el Señor, hay algunos que creen, hay algunos que están convencidos, pero no están convertidos. Y sin el Espíritu de Dios no vamos a poder ni saber a cómo adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y eso es algo que el Señor me acordó. ¿Sabe por qué Dios nos liberó? ¿Sabe por qué Dios nos limpió? ¿Sabe por qué Dios te trajo hasta este camino, hasta este punto en la fe? Para que tú y yo podamos experimentar la presencia y la gloria del Señor. Sabemos que el pozo de Jacob está en Génesis 29, 1 al 10. Hay un simbolismo donde podemos ver un desarrollo en el tiempo de la mujer samaritana. Yo quiero decir algo: mucha gente han predicado de la mujer samaritana, pero la mayoría de los mensajes que he escuchado de la mujer samaritana es bien humanista, es bien carnal, es bien, ¿cómo le puedo decir? Es un mensaje de puro conocimiento de hombre, pero no hay Espíritu Santo en esos mensajes. Pero hay algo que el Señor empezó a enseñarme acerca de la mujer samaritana. Y el punto de la mujer samaritana es que tú y yo estemos aquí adorando a un Dios que no es carne, pero un Dios que es espíritu y vive en nosotros. Amén. Sabemos que Jacob en su viaje llega a un pozo en un campo cerca de Aarón, ve rebaños reunidos ahí, y una gran piedra cubrió la boca del pozo. Habla con los pastores y se entera de que su prima Raquel viene con las ovejas de su padre. Génesis 29:3, el versículo describe como los pastores rodaban la piedra de la boca del pozo para dar de beber a los rebaños, y luego volvía a poner la piedra. Génesis 33, 18, 19, este pasaje confirma de que Jacob compró un terreno cerca de la ciudad de Siquem, donde acampó, y se cree que cavó el pozo. Dice aquí ascendencia pagana. Ok, entonces vayámonos ahora Juan capítulo 4. Y antes de comenzar vamos a orar. Aquí voy a ser breve, no voy a ir muy largo, pero quiero dar un mensaje sencillo. Padre, te doy gracias esta noche, Señor. Pido que tu Espíritu me ayude a predicar tu palabra, y que, Padre, que tú nos lleves, Señor, al conocimiento de tu Espíritu, Señor, y que tú unjas mi labio y mi corazón, y que tú, Padre, ate todo espíritu inmundo que está alrededor afuera, Señor, de esta iglesia, que está espiando, que está monitoreando, Padre. Declaramos la sangre de Cristo, Señor, y que tú traigas confusión, Padre, en el campo del enemigo, Señor, y yo proclamo la sangre en este lugar y en esta propiedad, Señor. Que tu palabra llegue completa y no vacía, Padre, y que el Señor abra los ojos y los oídos para oír tu palabra y para ver tu palabra, Señor. Úngeme, Padre, en el nombre de Jesús te pido. Gloria sea a tu nombre. Amén y amén. Gloria sea a su nombre. Y dice aquí en Juan capítulo 4, versículo
podemos decir el 6 o el 5. Entonces dice aquí: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria y de sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo: si conoceráis el don de Dios. ¿Cómo dice ahí? Si conoceráis el don de Dios. ¿Qué don está hablando el Señor? Dice: si conoceráis el don de Dios. ¿A quién es el que me dice: dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría ¿qué? Agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que no nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Hablando en lo natural, pero él dice ahora en el espiritual: mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Vamos a parar ahí por un momento, después vamos a leer. Tenemos que entender algo, que este pozo que fue edificado por Jacob, mucha de esa gente en esos tiempos creían que era un lugar de refugio. Acordémonos que los samaritanos eran una raza mixtada, y aunque eran judíos parte y creían en el judaísmo, pero había una mezcla entre las creencias paganas. Por eso los judíos no se metían con ellos. Los antiguos samaritanos crearon una religión que combinaba la oración judía con elementos paganos. Aunque se debate si era mezcla completa o una forma corrupta del judaísmo. Los orígenes de sincréticos de la religión comenzaron después de la conquista asiria, cuando poblaciones extranjeros se asentaron al reino del norte y se casaron con los israelitas restantes. Este resultado es un sistema de creencia que honraba a Yahvé, a Dios, pero también incorporaba dioses de prácticas paganos, lo que llevaba a los judíos a verlo como una forma de adoración herética o impura. ¿Por qué cree que la palabra de Dios dice? Y no dice la palabra que no debemos de tener yugos desiguales. Pablo nunca, hablando de lo natural, Pablo nunca le dijo que un creyente debe de casarse con Pablo dijo a la iglesia que un creyente no debe de meterse o casarse con un inconverso, alguien que no creía. Pero digamos de manera que si uno fue convertido y su esposo o su cónyuge no era convertido, entonces Pablo ponía esa regla: no pare que tu cónyuge vaya al lugar de adoración. Pero ¿por qué el Señor da estos mandamientos?
Porque en el Antiguo Testamento Él puso una regla, que su pueblo no debería de casarse con un yugo desigual o con un gentil. Porque la causa, eso está en Deuteronomio 5, porque la causa de ese acto llevará a sus hijos a adorar a otros dioses. Todo lleva símbolos, todo lleva representación espiritual. Pero según la mujer samaritana, por tradición, sabía que ese era el lugar donde Jacob iba a adorar, o fue edificado el pozo. Pero déjame decirte algo. Hay algo que el Señor me enseña aquí. Sigamos leyendo. Y dice aquí: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está un lugar donde se debe adorar. Entonces aquí dice Jesús: mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tal adoradores, busca que lo adoren. ¿Qué es lo que dice 24? Dios es espíritu, y lo que lo adoran en el espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dijo, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida de comer que vosotros no cabéis. ¿Y sabe qué? Parémonos ahí. Esa comida es salvando las almas. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor a la mujer? Lo que ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sabemos lo que adoramos. Vamos de vuelta al primer punto. Porque lo que adoraban los samaritanos era mezcla con paganos, paganismo. Ellos no sabían al Dios que adoraba, que era santo, porque la mujer era adúltera, tenía 5 varones o maridos. Y fíjese que yo he escuchado muchos mensajes que han hecho este mensaje como de la mujer samaritana como humano, o sea, puro carnalismo. He escuchado mensajes de pastoras predicando este mensaje y haciendo a la mujer samaritana como una feminista. O sea, puro carne, puro hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor exponió sus pecados que estaba ella. Es decir, hermanos y hermanas, que un pecador que no se ha arrepentido de su pecado no va a poder saber a quién está adorando. A sinner cannot know what he worships. Un pecador no sabe lo que adora, porque es pecador.
Pero por eso la palabra dice: bienaventurados los puros de corazones, porque ellos verán a Dios. Entre más tú eres purificado, entre más tú eres santificado por el Señor, vas a conocer a quien tú la adoras. Porque Dios es santo, Él es digno de toda adoración. Y por eso en el Antiguo Testamento nada impuro, ninguna cosa inmunda podía entrar en el tabernáculo del Señor. Pero gracias a Dios hoy, que aquellos que son lavados por la sangre de Cristo, aquellos que han sido redimidos por el Señor, tenemos ahora el don del Espíritu Santo, que podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando el Señor le dijo, cuando el Señor le dijo aquí, gloria sea su nombre. Versículo 10, Elías, cuando el Señor dijo: si conoceráis el don de Dios, y quién es el que dice: dame de beber, tú le pedirás y Él te dará agua viva. ¿Qué don está hablando ahí? Mucha gente lee y no entienden lo que están leyendo, pero se requiere el Espíritu que nos lleve a toda verdad. ¿Qué es lo que se refiere ahí? Lucas 11:13. Vamos a Lucas 11:13. Vamos al versículo 9. El 9. Y yo os digo: pedid, ¿y qué? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Como dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Porque Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué dice? A lo que quiere. Ese es un don. En inglés dice the gift of the Holy Ghost. Aquí en el castellano Reina Valera lo escribe, pero es lo mismo. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Es decir, que el don del Espíritu, el Espíritu Santo es un don, pero hay que pedirlo en su nombre. Porque mucha gente cree que cuando creen en Dios y confiesan al Dios, que han recibido el Espíritu, pero eso no me lo muestra la palabra. Porque en el libro de los Hechos, la promesa se le fue dado a los discípulos que tenían un corazón fértil. A ellos se les fue dado el don del Espíritu Santo. Es otro bautismo espiritual, porque el bautismo de agua es bautismo de remisión de pecados. Pero déjame decirte algo: cuando tú recibes este don, ya no lo estás adorando en la carne, ya no lo estás adorando en tu humanidad, pero Él lo da en Espíritu Santo para que lo adoremos en espíritu y en verdad, para que tú puedas sentir
el gozo del Señor, como dice la palabra, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria sea a su nombre. Por eso le dijo Jesús a la samaritana: si solo supieras el don de Dios, ese don es el Espíritu que lo da. ¿Y qué es lo que dice Juan 14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y si guardad mis mandamientos, yo y mi Padre os amaréis, y vendré y preparemos un hogar para nuestra morada. Y dice que yo y mi Padre os amaréis y nos manifestaréis en ti. Una pregunta: ¿tú crees que una persona natural pueda entender las cosas espirituales? ¿Tú crees que un cristiano carnal va a poder entender las cosas que el Espíritu está hablando? ¿Qué es lo que dijo Pablo en los Corintios? Que solo lo que es espiritual puedan discernir lo que es del Espíritu. Dice que para los carnales, para el hombre es locura, pero para conocer a Dios se necesita el don del Espíritu Santo. Porque dice, Él te llevará a toda verdad y a toda justicia. Él te va a enseñar a cómo adorar a Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes no conocen ni saben lo que adoran, pero nosotros, dice, hablando en el Espíritu Santo, sabemos en quién adoramos. Aleluya. Pero hoy hay mucha gente carnales que no saben lo que están adorando, porque hay paganismo en su vida, hay mezcla en su creencia cristiana, hay mucha carne en los altares. Pero Dios quiere purificar vasos para poder alabarlo en espíritu y en verdad, y no en el pecado ni en la carne. Aleluya. Porque Cristo le dijo, el ciego que fue sanado le dijo a los fariseos: Dios no escucha la oración de un pecador, pero Él escucha a aquellos, dice, que lo adoran y que lo obedecen. A ellos sí, dice. Mujer samaritana, ¿cómo fue que ella pudo creer? Porque Jesús le dijo sus pecados. Y hoy se está predicando el evangelio, que no estamos hablando del pecado. No estoy diciendo de poner a alguien en el mal. No estoy diciendo de humillar a alguien. No, porque la misma palabra te va a mostrar tus maldades. La misma palabra te va a mostrar lo que hay en tu corazón malvado. Pero gracias a Dios que por su Espíritu Él es fiel para perdonar, como dijo Juan capítulo 5 versículo, creo que era 8 o 3:8, una de esa escritura. Digo que Dios es justo, Él es fiel. Aquellos que quieran confesar su pecado, Él es fiel para perdonar y lavar todos tus pecados, para que tú puedas ser justificado con Él. Pero hoy muchos no saben lo que Él adora. Mucha gente tiene una mentalidad bien carnal, y ellos quieren adorar a Dios en su mente finito. Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios es que nos enseña y nos lleva a toda verdad. ¿Sabe por qué le dijo el Señor? Tal aquellos adoran en espíritu y verdad. Estamos hablando estando y caminando en aquellos que están caminando en el Espíritu. Y cuando dice la verdad de su palabra, no mezcla con diferentes teologías, diferentes enseñanzas de dominaciones. No está hablando de eso. Él está hablando en espíritu y la verdad de su palabra. Porque ¿cómo viene la fe? Oír su palabra. El Espíritu es quien nos enseña a cómo adorar al Señor. Y esta noche en este culto
podemos ser testigos en cómo el Señor se mueve de una manera sobrenatural. Yo voy a decir algo, le quiero decir algo. Cuando cantábamos esos cantos, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Sabe por qué lo cantamos? No, el canto no solo se refiere de una salvación, pero también se refiere sin el Espíritu de Dios en nosotros. Porque tú puedes creer en Dios, pero aún no has nacido de nuevo. Porque Juan 3 dice, al menos que has nacido de nuevo, tú no vas a poder ver en el reino de Dios. Y Juan 3:5 dice, si no eres nacido de agua o espíritu, no vas a poder entrar al reino de Dios. Y después Pablo dijo que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Es decir, que una persona carnal, aunque sea cristiano, no va a poder heredar, porque ni carne ni sangre va a poder entrar al lugar santísimo de Dios. ¿Qué es lo que dice Salmo 23 o 24? Dice así, y dice, ¿quién entrará en el monte santo de Jehová? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Limpio de mano y de qué. Pero ¿quién es que nos purifica? ¿Quién es que te lava de tus maldades? Pero hay que ser honesto. Hay gente que dice que creen en Dios, pero cuando tú miras sus frutos, tú ves más fruto de la obra de la carne que el fruto del Espíritu Santo, porque le falta ese don. Y por eso Cristo dice, todo aquello que viene y pidiese mi nombre, se os dará. Él no dijo, cuanto más mi Padre Celestial te darán. Él no dijo ahí cosas materiales, carro, casa, fama. No, Él dijo, cuanto más, dice, tu Padre que es bueno, que es celestial, te puede dar el Espíritu Santo, que es un don. The Holy Ghost is a gift of God. El Espíritu Santo es un don de Dios. Y solo aquellos que lo anhelan y lo piden, lo recibirán. Porque Juan 14 dice que el Espíritu está con uno. Él dijo a los discípulos, el Espíritu va a estar con ustedes, pero más adelante va a estar adentro de ustedes. O sea, hay una gran diferencia. Cuando tú crees en Dios, es el Espíritu Santo que está preparando tu corazón. No es por obra que somos salvos. Estoy hablando de obra carnal, fuerza de hombre. No. Porque hoy se confunde el arrepentimiento con obras de hombre. Y esa es la discusión de muchas denominaciones. Pero ¿quién es el que te lleva a la salvación? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que preparas para que Él pueda morar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a llevar a toda verdad? El Espíritu Santo. Pero llega un punto donde paramos de creer, donde se endurece nuestro corazón y ya no queremos creer. Entonces bloqueamos la obra del Espíritu de Dios. Y por eso tenemos muchos creyentes carnales en la iglesia que creyentes espirituales. Porque hay incredulidad, hay carnalidad. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 26. Oro 24. Dice, y esta es la profecía venidero para el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que el Señor? Él dijo, yo vine a los míos, pero no me recibieron. Pero había otros que estaban dispuestos para recibir. Y ese otro somos nosotros los gentiles. Pero miren lo que dice aquí.
Dice aquí, el 24. Y yo os tomaré de la nación y os recogeré a toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu ¿qué? ¿Dentro de quién? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? Mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Qué es lo que digo Santiago? Una fe sin obra es muerta. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la obra del Espíritu que quiere hacer en nosotros. Pero muchas veces nosotros paramos esa obra porque no queremos creer. Muchas veces paramos esa obra porque no queremos dejar el pecado que abunde en nosotros. Muchas veces paramos la obra del Espíritu porque en nuestro corazón aún todavía no está entregado al Señor. Aún paramos las obras del Espíritu porque los ídolos nos abunden. Pero Dios dice, ríndeme tu corazón porque yo quiero preparar una morada para que yo pueda morar en ti. ¡Aleluya! Porque por eso dice Isaías 66, ¿en qué lugar prepararán para mi morada? Esa escritura está conectado con el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu no puede morar en un corazón que está malvado, que está todavía lleno de pecado. Él está esperando hasta que seamos liberados. Después va a entrar el Espíritu de Dios y va a morar en nosotros y va a empezar a transformar y quitar todo deseo de la carne y nos va a dar un espíritu para anhelar, para adorar al Señor. Por eso yo digo, y por eso dije, sí, hay que dar gracias al Señor por una casa. Hay que dar gracias al Señor por el carro, por el trabajo, por el dinero, por sueldo. Pero eso no es el centro de mi vida. ¿Sabes lo más precioso? Que tú debes estar agradecido. You know what you should be grateful the most? ¿Sabes lo que debemos estar más agradecidos? El don que nos ha dado el Señor. Ese don es el Espíritu Santo. Porque en tiempos de tribulación y de prueba y de tentación, el Espíritu nos va a consolar, el Espíritu nos va a animar, el Espíritu nos va a renovar, te va a dar convicción, te va a redarguir, te va a decir, mi hijo mío, hija mía, acuérdate que yo estoy contigo. No desmayes, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos nosotros empezar a clamar y a destruir. Porque tú voy a decir algo. Esa mujer samaritana no sabía en quién estaba adorando. Pero Dios nos quiere dar su Espíritu para que lo sepamos y lo conozcamos. A quién verdaderamente adoramos. ¿Tú crees que yo, una cosa lo voy a decir, ¿tú crees que yo me paro en el piano? ¿Tú crees que me paro ahí solo? ¿Tú crees que yo lo adoro al Señor porque me dio casa, me dio carro, me dio trabajo? No, esa es parte de la añadidura. Yo entiendo eso y yo estoy agradecido. Pero ¿sabe por qué yo lo adoro? ¿Sabe por qué yo le alabo? Porque Él me ha dado su Espíritu. Él me ha dado su Espíritu para sentir la presencia. Su mismo Espíritu me ha enseñado a cómo adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y saben cuál es el espíritu y verdad? Cuando nos humillamos delante del Señor y le decimos al Señor, Señor, yo quiero darte este corazón sincero. Yo no quiero darte falsedad. Yo no quiero darte impresión.
Yo no quiero darte un corazón empudrecido, pero yo quiero darte el mismo corazón que tú ganaste y que tú limpiaste para adorarte y honrarte a ti. Aleluya. Dios quiere que le entreguemos de todo corazón, porque Dios nos quiere llevar a un nivel donde podamos descubrir nosotros la pureza, la presencia tan profunda del Señor. Salmos 143, Elías, Salmos 43, 10. Yo sé que muchos se van a enojar porque van a decir, pero esa doctrina no está correcta porque no cabe con la mía. Bueno, no cabe con la tuya porque no es parte de la doctrina de los apóstoles, no es parte de lo que enseñó Jesucristo. Esos son mandamientos de hombre. Salmo 143, versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿qué? Me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ¿quién nos enseña, hermano y hermana? ¿Quién nos enseña? El Espíritu de Dios. Él es quien nos enseña. Y ese mismo Espíritu es que hay mucho falto hoy en la iglesia moderna. A mí me da pesar. A mí me da pesar que tú, si te llena un corazón para el Señor, de repente tú no lo puedes adorar porque los corazones que a veces están alrededor de ti no son sinceros. Entonces Dios no se puede mover. Jesús le dijo: ni aquí, ni fuera de Jerusalén o dentro de Jerusalén, pero vendrá día que Él buscará tal adoradores en espíritu y verdad. ¿Sabe por qué le dijo así? Porque en el templo de Jerusalén es donde ministraban supuestamente la presencia de Dios. Pero Dios le dijo: ya no va a ser limitado para morar en un templo físico, sino que ahora va a morar en aquellos que lo aman, aquellos que lo confiesan, aquellos que son guiados por su espíritu, aquellos que se han entregado por completo. Entonces no importa donde tú estés, pero donde tú invoques el nombre del Señor, Él va a estar ahí. Él va a estar contigo. Tú vas a sentir la presencia. Él te va a visitar. Vas a sentir un quebranto. Te va a agarrar la lloradera. No vas a poder parar porque sentí la presencia. Ese es el don del Espíritu de Dios, porque Él vive en nosotros. Y este hombre espiritual tiene un gran anhelo para adorar al Señor, porque dijo el Señor, aleluya, a los discípulos cuando estaban en el monte de Getsemaní, dijo: en verdad la carne es débil. No estaba hablando de siendo débil por pecado. No. Él está hablando de la carne es débil, refiriéndose a un cuerpo físico. El cuerpo se cansa, el cuerpo se debilita, pero dice que el espíritu siempre está dispuesto. Déjame decirte que cuando tú entras en la presencia de Dios, no importa que hay cansancio, no importa que hay desgasto, pero el espíritu dice, aleluya, el que viene trabajado, el que viene cargado, que venga a pos de mí y yo os daré a descansar, aleluya. Pero solo a través del Espíritu Santo es que podamos recibir ese descanso, aleluya, porque el Señor dijo: yo soy el sábado o el día de reposo. Todos aquellos que están trabajados, que están, aleluya, vengan a mí y yo os daré a descansar, aleluya. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué? El pueblo de Israel, después que Dios lo liberó del desierto o de la mano de Faraón, ¿sabe por qué no pudieron entrar en la tierra prometida? Porque había incredulidad. Y eso Pablo nos alerta en 1 Corintios 10. Ese día de reposo o ese lugar de reposo
representa a Cristo. Si hay incredulidad en tu corazón, no vas a poder entrar al lugar de reposo. Pero le damos gracias, Señor, que hoy podemos entrar a ese lugar. Y quiero terminar con esto. Así como hoy adoramos al Señor, así es que el Señor quiere que le demos cánticos nuevos para Él. Tú no necesitas tener una buena voz. Dios no está buscando por voces. Dios está buscando a aquellos tales adoradores, como Él dijo a la samaritana, a aquellos que están dispuestos de adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Tú quieres mover el corazón del Señor? ¿Tú quieres mover el corazón de Dios? Humíllate delante de Él. Porque la palabra dice que un corazón humillado, Él no resiste, Él no rechaza. ¿Quieres mover el corazón de Dios? Camina en la obediencia y vas a ver la mano de Dios sobre ti. ¿Quieres mover el corazón del Señor? Cuando tú vengas a pos de Él, acércate con un corazón sincero, no un corazón dividido, no un corazón de hipocresía, no un corazón endurecido, pero un corazón sincero. Que Señor, no importa cuánto tú me aumentes, pero de tu presencia no me quiero alejar. Señor, no importa cuánto tú me uses en un ministerio, pero de tu presencia no me quiero apartar. Señor, no importa cuánto tú me lleves a otros países a predicar o a orar en la calle, pero sea algo así. Pero Señor, de tu presencia no me quiero alejar. Mire, es la presencia de Dios el que nos mantiene humilde delante de Él, porque Satanás viene para poner orgullo y poner altivez en tu corazón. Y si tú no estás en la presencia de Dios, entonces el diablo te va a desbaratar y te va a moldear y te va a hacer un hijo de maldad. Eso lo dice en Judas. Perdón, eso lo dice en el Evangelio, en la parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 24 o 48, yo creo, adelante. Es de que viene otro y siembra cizaña. Ya no eres el hijo del reino de Dios, sino que eres un hijo de la tiniebla. Pero en la presencia de Dios es como dice la palabra, hay plenitud de gozo y paz. Cerremos esta noche. Yo sé que se ha hecho tarde, pero démosle gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Y yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Que tú sigas, Señor, llamando a tu pueblo a un solo espíritu, a un solo sentir, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú empieces, Señor, a obrar en tu pueblo, Señor.